tardes a todos. Reciban un saludo acá desde Costa Rica. Por favor, si algunos me confirman que sí me están escuchando bien, les agradezco. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Gracias, Kerlin. Bueno, muchas gracias por confirmarme. Bueno, un gran saludo acá desde Costa Rica. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Adolfo. Bueno, muy bien. Gracias, Silvia. Tenemos muy buena participación el día de hoy. Gracias, Esteban. Y gracias a todos que nos están confirmando. Bueno, el día de hoy tenemos una clase muy interesante. Vamos a estudiar algunos métodos conocidos en minería de datos. Hay una familia de métodos que se conocen como los métodos de la reducción de la dimensión. Uno de los métodos más populares en el tema de reducción de la dimensión es el método del análisis en componentes principales, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar acá el video para tener un poquito más de ancho de banda. Y como siempre, reiterarles que cualquier duda o comentario pueden abrir el micrófono. Les agradezco si mantienen el micrófono cerrado para que no se meta ruido. Y si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o como siempre vía el chat, que es una de las maneras también más cómodas. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos y entonces vamos a hablar de los métodos de reducción de la dimensión. En general, los métodos de la reducción de la dimensión tienen como objetivo principal, perdón acá que... Perdón que sí les agradezco si nos mantienen el micrófono cerrado. Perdón que acá se nos está metiendo un ruido. Ok, bueno, ya logramos cerrarlo. Bueno, entonces les decía que los métodos de reducción de la dimensión son métodos que en general buscan reducir la cantidad de variables y sustituirlas por otras que representen lo más posible la información que hay en una tabla de datos, pero con una menor cantidad de variables. El método más conocido de reducción de la dimensión es el análisis en componentes principales. Vamos a hablar de eso seguidamente. Bueno, hay una ilustración geométrica. El análisis en componentes principales es uno de los métodos más utilizados en minería de datos, sobre todo en Francia, de donde han sido la mayoría de los aportes a este método. Realmente es un método muy viejo, fue propuesto en 1933 por Hutton. Sin embargo, realmente se empezó a popularizar en los años 60, cuando se conoció la primera implementación computacional hecha en Fortran para el análisis en componentes principales. Antes de eso era casi un método teórico, porque no se podía ejecutar realmente con tablas de datos de cierto tamaño. Fue muy popularizado por el profesor francés Jean Piaget, quien aplicó el análisis en componentes principales al estudio de las encuestas de opinión pública. De hecho, mucha gente dice que el análisis en componentes principales se debe al profesor Piaget, cuando en realidad no es así. Lo que pasa es que él fue uno de los que más popularizó al usar el análisis de componentes principales para análisis de encuestas de opinión pública. Bueno, el objetivo, como les decía, central del análisis en componentes principales y en general de los métodos de reducción de la dimensión es construir un pequeño número de variables llamadas componentes en las cuales se concentre la mayor cantidad posible de información, como se ilustra en la figura 1 que dentro de un ratito vamos a ver. La idea es que acá el método va a recibir, igual que en las clases anteriores y que en todo este curso, una tabla de datos, en la cual en las filas vamos a tener los individuos o unidades estadísticas y en las columnas vamos a tener las variables. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto ya hace 8 días esta tabla, que es una tabla muy ilustrativa para efectos académicos, que consiste en las filas están los estudiantes de un colegio de secundaria y en las columnas las notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Es una tabla con 10 individuos y 5 variables. Bueno, muy bien. Acá, de nuevo, vamos a pensar a los individuos como filas, en este caso vectores que están en 5 dimensiones, en R a la 5,
y las variables en este caso particular como vectores también, pero que pertenecen a R a la 10. ¿Okay? Siempre vamos a tener dos nubes de puntos, el espacio de filas o individuos y el espacio de variables o columnas. Ahora, el problema que tenemos es que el ojo humano solo logra ver con 2 dimensiones o con 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa acá que tenemos 5 dimensiones? O acá que tenemos 10 dimensiones. ¿Cómo pudiéramos traducir esto a 2 dimensiones? Y esto también, de manera que pudiéramos verlo en un gráfico tipo XY. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Vamos a ver cómo se logra eso. Entonces vamos a tener un espacio de filas o espacio de individuos que están en general en R a la K. En este caso particular que acabamos de ver, están en R a la 5 y un espacio de variables que en general están en R a la I, en este caso particular de la tabla de estudiantes en R a la 10. Bueno, la idea casi mágica del análisis en componentes principales es que vamos a transformar esta matriz, la tabla de datos originales, en una tabla llamada tabla de componentes. Por ahí se nos está metiendo un ruido. Ok, gracias. Les agradezco si mantienen el micrófono cerrado. Bueno, entonces aquí esta matriz la vamos a transformar en las componentes. ¿Cuál es la ventaja de la matriz de componentes? Es que esta matriz de componentes concentra la mayoría de la información en las primeras columnas, en particular en las 2 primeras columnas. En este caso que se ilustra aquí, por ejemplo, en las 2 primeras columnas se concentra el 80% más el 16%. Es decir, en estas 2 columnas tenemos casi el 96% de la información. Ahora, ¿qué ganamos con que la información se concentre en 2 columnas? Bueno, si se concentran en 2 columnas, entonces podemos coger esta primera como el eje X, esta como el eje Y, y podremos de aquí hacer un gráfico de coordenadas XY. Y a partir de ese gráfico de coordenadas XY, podremos realmente, literalmente ver los datos. ¿Para qué? Para analizar clúster, conglomerados, segmentos, etc. Ahora vamos a hablar más de eso. Y básicamente, a partir de aquí, podría decirse que en la tabla hay como cierta basura o cierto ruido, que sería todo esto de acá apenas el 4% de la información. Esto es un caso particular, ¿verdad? No siempre es 96. Puede ser menos, puede ser más. Bueno, entonces un ejemplo. Ahora vamos a ver más adelante cómo se calcula esto, pero por ejemplo, esta es la tabla de datos que acabamos de ver de los estudiantes transformada en las componentes. Entonces vean que son 2 matrices del mismo tamaño, 10 por 5. Nada más que aquí las variables eran matemáticas, ciencias, español, historia, educación física, mientras que aquí las variables se van a llamar componente 1, componente 2 hasta componente 5. Ambas matrices tienen la misma información desde el punto de vista estadístico. ¿Cuál es la ventaja con esta de acá? Que la información se concentra en estas 2 columnas. Entonces yo puedo omitir esas columnas y quedarme solo con 2 columnas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que por ejemplo a Lucía yo la voy a poder representar con el par ordenado 0,3, 1,7. Así sucesivamente, por ejemplo a José lo podemos representar con el par ordenado 2,0 menos 1,2. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que sean pares ordenados? Que yo puedo hacer, insisto, un plano XY de la siguiente manera, que vamos a ver en la siguiente filmina. Ok, este sería el plano principal que corresponde a esta tabla. A ese se le llama el plano principal. Observen, por ejemplo, a Lucía. Lucía está en 0,3 en la X, 1,7 en la Y. Vamos a ver dónde está Lucía. Aquí está Lucía. O sea, más o menos acá, 0,3 en X y 1,7 en Y. Y así sale este punto. Vamos a ver otro, digamos, Sonia. ¿Dónde está Sonia? Por acá. Sonia es el punto, menos 3,02. O sea, aquí en X, menos 3,02. Estaría como por aquí. Y en el eje Y, menos 1,2. Entonces aquí sería el eje Y. Entonces este es el punto de Sonia. Y así sucesivamente, graficamos todos los puntos y ahora podemos ver el gráfico en 2 dimensiones. Inmediatamente viendo esas 2 dimensiones,
identificamos lo que se conoce como clúster. ¿Ok? Observen que aquí identificamos inmediatamente tres clústeres. O segmentos, o conglomerados, agrupaciones. Hay tres segmentos. ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista estadístico, esto significa que Luis se parece a Sonia, que Inés, Ana y José y Pedro se parecen, que Lucía, María, Carlos y Andrés se parecen, y que ellos forman entonces tres conglomerados, tres clústeres. Ahora, habría que ver por qué, en qué se parecen. Bueno, se parecen desde el punto de vista del rendimiento académico en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Pero ahora vamos a ver qué es lo que jalan los grupos, qué es lo que jalan los conglomerados. Básicamente, el análisis en componentes principales es como tomar una foto. Por eso se ilustra de esta manera. Y es como tomarle una foto a los datos desde el mejor ángulo posible. Observen que en este ángulo que está acá a la izquierda, si tomamos la foto desde ese ángulo, no se identifica muy bien qué animal es. Mientras que si lo tomamos en este otro ángulo, ya logramos determinar que es un camello. Por eso el análisis de componentes principales a veces se dice que es tomarle una foto a los datos. ¿Cuál foto? La foto en la que se vean la mayor cantidad de individuos de la tabla de datos, en la que parezcan más dispersos. Se conoce como que la inercia sea máxima, es decir, igual que en una foto, literalmente, uno busca que todos se vean, entonces que en ese caso la gente se disperse lo más posible, pero que no se salga del foco de la cámara de manera que todos se vean. Ok, básicamente la idea es que si yo tengo los puntos en un espacio, como acá a la izquierda, ¿verdad? Acá están los entonces lograr un plano que es algo así casi como un plano de mejor ajuste, donde yo pueda ver la mayor cantidad de puntos, y este corresponde al plano principal, ¿ok? Y acá, entonces yo puedo empezar a analizar segmentos, agrupaciones, etcétera, que luego se interpretan. Ahora vamos a ver cómo se interpretan. Ok, entonces la idea se ilustra en estos gráficos que tenemos acá. Si los puntos están en Rn, entonces se busca el plano donde se vea la mayor cantidad de puntos. Entonces observen que estos puntos, una vez proyectados en el plano principal, se logran identificar tres segmentos: el azul, el verde y el rojo. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas por acá en el chat. Ok, tenemos varias preguntas. Dice, buenas noches, una consulta. Para utilizar estos métodos, ¿todas las variables deberían estar en la misma escala? Sí. Perdón. Sí y no. Sí, deberían estar en la misma escala. Pero el paquete, por lo menos FactorMiner, automáticamente lo hace. Entonces no nos vamos a preocupar por eso en este método. No cada variable como tal debe ser numérica, se puede utilizar este método. Las variables deben ser numéricas. Este método solo funciona para variables numéricas, que dice que me hacen la pregunta. No funciona para variables cualitativas, solo para variables numéricas. Para variables cualitativas hay una versión que se llama el análisis factorial de correspondencias, pero es otro método. Para variables cualitativas. Ok, tampoco se necesita que cada variable siga una distribución normal, no, para nada. Recuerden que en minería de datos no vamos a asumir que las variables siguen curvas normales, que vamos a ajustar modelos, esa no es la idea. La idea de la minería de datos es dejar que las variables se muestren como tal, se expresen como tal, y no suponer al revés que siguen cierta distribución o cierto comportamiento. Entonces no, es como cambiar el enfoque, pero básicamente son los mismos datos. Sí, es como cambiar el enfoque, como cambiar el punto de vista. Tampoco la idea principal es reducir la dimensionalidad de las variables, en pocas manteniendo la mayor variabilidad posible. Sí, esa es la idea, es reducir las variables. Cambiarlas por las componentes es como un cambio variable, de manera que ahí se puedan ver todas. Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Entonces también yo podría usar, por ejemplo acá, fíjense que yo antes usé lo que se conoce como componentes 1 y 2. Pero yo podría usar para ver otro gráfico, otra foto, por ejemplo, componentes 1 y 3. Lo único es que entre más me vaya para allá,
más mala es la calidad del gráfico. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, si usamos componentes 1 y 3 y hacemos el gráfico, entonces se obtiene otro gráfico. Es como otra foto desde otro ángulo. Desde este gráfico, entonces como que aparecieran como dos clústeres. ¿Ok? Sin embargo, hay acá algo que ahorita les explico. Inercia dice aquí de la primera dimensión 57 y de la tercera en este caso, porque estamos usando componente 1 y 3, es 57 y de este es 6. O sea, algo así como que este gráfico representa el 63% de la información. Mientras que si nos vamos al anterior que hicimos con componentes 1 y 2, no les expliqué, pero se puede observar que entonces esta aporta, sí, la componente 1, 57, y esta aporta 32.3. Es decir, en estos dos tenemos prácticamente el 90% de la información. Entonces este gráfico en general es mejor que el otro. Ahora ustedes se preguntarán por qué vale la pena hacer los otros. Bueno, porque a veces hay individuos, ahorita vamos a hablar de eso, que en este plano quedan mal representados, o quedan tapados, o no se ven. Entonces buscamos otro plano donde sí se vean. Es como cuando uno queda tapado en una foto, queda mal. Entonces busca otra foto donde tal vez se vea mejor. Más o menos esa es la misma idea. Bueno, entonces ahí las dos primeras componentes principales nos proporcionan tres conglomerados. Ahora la idea también, recuerden que en minería de datos y en estadística en general, lo más importante no son los gráficos, lo más importante son las interpretaciones. De hecho, una vez les digo que nosotros castigamos mucho en la tarea cuando la gente no hace interpretaciones. Puede hacer gráficos muy bonitos, todo muy bonito, pero si no hace las interpretaciones, ahí es donde está lo principal. Ok, bueno, ahora más adelante vamos a interpretar esto. ¿Por qué se forman esos conglomerados, verdad? Ok, bueno, los conglomerados son estos tres. Luis y Sonia es un conglomerado. El conglomerado 2 es Ana, Inés, José y Pedro. Y el conglomerado 3 es Andrés, Carlos, Lucía y María. Muy bien, vamos a ver, por ahí tengo alguna pregunta en el chat. Dices, cuando denominamos componentes, un componente no equivale al valor de una variable, no equivale al valor de ninguna de las variables. Por ejemplo, la variable 5 no es igual a la componente 5, no, las componentes son variables nuevas. De hecho, si ven la tabla aquí atrás, pueden observar que la matriz de componentes es absolutamente diferente a la matriz de datos. Es lo que se conoce como un cambio de base en álgebra lineal. Para aquellos que han estudiado un poco más matemáticas, en el fondo lo que estamos haciendo es un cambio de base. Entonces, viendo los datos en otra base, o sea, en el fondo rotando el ángulo del cual estamos viendo los datos y trasladándolo, eso es todo. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver que por ahí tenía una pregunta en el chat. Sí, las componentes principales, John, son combinaciones lineales de las variables originales. Exactamente, son realmente combinaciones lineales de las variables originales. Ok, bueno, en algún momento alguien dijo, esto es un enfoque muy francés, lo que voy a presentar de aquí en adelante. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Esta matriz le damos vuelta acá y vemos, nos imaginamos por un momento que las variables fueran los individuos y hacemos lo mismo, calculamos las componentes, ahora para las variables y hacemos un gráfico de las variables. Okay, yo puedo transformar esta matriz que le di vuelta, o sea, la transpuse, lo que se llama la matriz transpuesta. Ok, la matriz transpuesta, y luego calculo las componentes principales. Y aquí voy a hacer un gráfico con las dos primeras o con las tres primeras, pero para ver las variables. Entonces, si me quedo con las dos primeras componentes principales, ahí está el gráfico de las variables. Resulta que ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y ahora por qué en el gráfico de las variables? Aquí están las variables, ¿verdad? Historia, español, matemáticas, ciencias y educación física. Ahora, ¿por qué les estamos dibujando una flecha? Porque resulta que por un detalle matemático que no podemos explicar completamente en este curso,
Lo que se ven acá son correlaciones. Y estas flechas, estos vectores representan las variables y nos permiten ver las correlaciones entre las variables. Entonces, por ejemplo, aquí, si recuerdan de la clase pasada, cuando los vectores de las variables tienen un ángulo pequeño, aquí lo que significa es que historia y español son altamente correlacionadas. No se dice que son similares, se dice que son altamente correlacionadas. En el caso de ciencias y matemáticas también son altamente correlacionadas. ¿Qué significa eso? Que quien es bueno en ciencias es bueno en matemática y quien es bueno en matemáticas es bueno en ciencias. Y acá todavía es más fuerte, quien es bueno en historia es bueno en español y viceversa. Ahora, ¿qué significa que educación física me queda del otro lado completamente? Observen que el ángulo con matemática es casi de 180. ¿Qué significa, si se acuerdan de la clase pasada, que un ángulo sea de 180 grados? Significa que la correlación es fuerte y negativa. O sea, que quien es bueno en matemáticas no es bueno en educación física. Y quien es bueno en educación física no es bueno en matemáticas. También hay una correlación negativa entre educación física y ciencias, aunque un poquito más débil. Pero también es fuerte y negativa. Quien es bueno en educación física no es bueno en ciencias y viceversa. Mientras que este otro grupo de variables, entre historia y español, la correlación con matemáticas es casi de 90 grados. ¿Qué significa eso? Si recuerdan de la clase anterior, significa que no hay correlación. O sea, no se puede decir nada entre historia y matemáticas. Tampoco entre español y matemáticas. Tampoco entre historia y ciencias, historia y tampoco con educación física, porque esos ángulos son cercanos a los 90 grados. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, en el gráfico de las variables se ven correlaciones. En el gráfico de los individuos, que es este otro, se ven similitudes. ¿Ok? Aquí yo lo que digo, por ejemplo, acá es que Lucía es similar o parecido a María. Mientras que en el gráfico de las variables yo no digo eso, sino yo digo que historia se correlaciona positiva y fuertemente con español, por ejemplo. Se habla de correlaciones. Ok, bueno, vamos a ver que tengo algunas preguntas bien pasando por el chat. Ok. ¿Cómo se obtienen los valores de las componentes? Bueno, ¿cómo se calculan? Si me está preguntando eso, le puedo responder, pero requiere casi un curso completo. Las componentes se calculan calculando si X es la tabla de datos, la matriz inversa de X traspuesta por X. Esta es, perdón, más bien así, esta es la matriz de correlaciones. Entonces las componentes son los valores y vectores propios de la matriz de correlaciones. Pero no se preocupen si no entienden ese detalle, ese es un detalle matemático ya muy de fondo. Ok, ¿cómo se obtienen los pares ordenados? Bueno, los pares ordenados me los dan las componentes. Si uso la componente 1 y 2, esas dos me dan los dos primeros componentes. Sí, los componentes son los pares ordenados. Los puedes ver con pares ordenados, pero la idea es que cada componente da un score de cada individuo. Sí, aunque aquí los estamos viendo como pares ordenados. Ok. Bueno, entonces en el espacio de las variables, también, cuando uno coge una variable o toma una variable como esta y la proyecta, ¿por qué se dibuja un círculo? Porque, esta es una buena pregunta, ¿por qué se dibuja un círculo? Como este de acá atrás, porque las correlaciones, vimos la clase anterior, siempre varían entre menos 1 y 1. Entonces la correlación, lo menos que es aquí menos 1, lo máximo 1, acá lo máximo 1 y lo mínimo menos 1. Entonces esto nos forma un círculo de radio 1. Y las variables no se van a poder salir de ahí. ¿Ok? Muy bien. Y se le conoce entonces a este gráfico como el círculo de correlaciones. Y al gráfico de los individuos, a este se le conoce como el plano principal. ¿Okay? Plano principal son individuos, círculo de correlaciones es el gráfico de las variables. Muy bien, muy bien. Ok,
Ok, ¿cómo se interpretan las correlaciones? Es lo que yo les decía anteriormente. Las correlaciones se interpretan tomando este ángulo G entre las dos variables. Entonces, si ese ángulo G, si si este ángulo G es pequeño, significa que la correlación entre las variables XJ y XJ' es fuerte y positiva. Si el ángulo es cercano a los 90 grados, significa que no existe correlación. Y si el ángulo es cercano a los 180 grados, es decir, si las variables son opuestas por el origen, entonces la correlación es fuerte y negativa. Ok, muy bien. Entonces esas son las tres interpretaciones que dimos antes, que ya explicamos antes. Es decir, entonces si dos variables, digamos que una variable está aquí y la otra está acá muy cerca, significa que la correlación entre ellas es fuerte y positiva. O sea que cuando una crece, la otra crece, y cuando una decrece, la otra también decrece. Ahora, si la variable va para acá, entonces la correlación entre esta que acabo de dibujar y, por ejemplo, esta, es fuerte pero negativa. O sea que cuando uno crece, la otra decrece. Y si el ángulo es de 90 grados, significa que no hay correlación. Es decir, que no se puede establecer relación entre una y la otra variable. Ok, muy bien. Bueno, entonces acá, explicando nuevamente, repitiendo para que les quede más claro qué significa eso en este ejemplo particular. Vamos acá a cerrar que se está metiendo sin ruido. Ok, ¿qué significa en este caso particular? Aquí significa que historia y español son altamente y positivamente correlacionadas. Es decir, en términos estadísticos, quien es bueno en historia es bueno en español. Quien es malo en historia es malo en español y viceversa. Ok. Otra relación aquí que es de correlación relativamente fuerte, porque este ángulo es pequeño, es entre matemáticas y ciencias. Eso significa que quien es bueno en matemáticas es bueno en ciencias, y quien es bueno en ciencias es bueno en matemáticas, y viceversa. Si son malos en ambas, si son buenos en ambas. Ahora, aquí hay unas correlaciones que no existen, por ejemplo, entre historia y español y matemáticas no hay correlación, entre historia y español y ciencias no hay correlación, entre historia o español y educación física tampoco hay correlación. O sea, no se puede decir nada entre ellas. Ahora, entre matemáticas y educación física sí hay casi 180 grados. Entonces significa que la correlación es fuerte y positiva. Es decir, quien es bueno en educación física es malo en matemáticas. Y quien es bueno en matemáticas es malo en educación física. Es una relación de correlación negativa que también existe entre educación física y ciencias. Sí, correlación fuerte y negativa. Es decir, quien es bueno en educación física, malo en ciencias, y viceversa. Ok, muy bien. Bueno, aquí en la pantalla están viendo una tabla que resumen todo eso que les he explicado. Muy bien, la inercia es muy importante. La inercia es un índice que mide, es como una varianza. En el fondo me mide qué tan buena es la calidad del gráfico. Matemáticamente se calcula como el primer valor propio asociado al primer vector propio más el segundo valor propio dividido entre el número de variables. Pero bueno, ese detalle no importa que no lo entiendan, es un detalle matemático de cómo se calcula. Lo importante es que ese número que se llama la inercia representa en cierta manera la dispersión del gráfico, que en cierta manera nos representa la calidad del gráfico, qué tan buena es la información. Por ejemplo, este programa ponía la inercia aquí. La inercia siempre es la suma de la inercia del primer eje, este primer eje más el segundo eje. Este programa, porque no es R, lo pone de una vez sumado. En R nos pone la inercia como la están viendo acá, la inercia del primer eje y la inercia del segundo. Entonces la inercia de todo el plano es la suma. Entonces, por ejemplo, de este plano principal, perdón, que se me fue para atrás, la inercia es 57.86 más 32.57 igual 90.43. Es decir, que este gráfico representa aproximadamente en un 90% a la información original. Podemos ver ahí un 90% de la información, lo cual es bastante bueno.
¿ok? Y en la inercia, en el círculo de correlaciones correspondiente, es decir, dimensión 1 y dimensión 2 es la misma. Es la misma. Lo que puede cambiar aquí es si yo me paso a dimensión 1 y dimensión 3, que es como en el siguiente gráfico. Aquí sí tengo dimensión 1 y dimensión 3, o sea, componente 1 y componente 3, entonces la inercia es 64.79. Es decir, cuando yo grafico componente 1 versus componente 3, obtengo en general un gráfico de menor calidad. Ok, ahora alguien puede estar preguntando, ¿entonces para qué lo hace? Bueno, puede ser porque haya un individuo, qué sé yo, por ejemplo Lucía, que en el gráfico anterior no se veía bien y aquí sí se ve mejor. O también podría ser una variable, que en el otro gráfico no se veía bien y en este gráfico sí se ve bien. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces, aquí hay un detalle que es el que les estoy hablando, que es interesante. Solamente se deben interpretar los individuos y variables bien representados. Porque puede ser que un individuo o una variable en un plano o en un círculo de correlaciones, respectivamente, estén mal representados. Entonces no se deben interpretar. Hay que ir a buscar otros ejes en donde ellos estén bien representados para interpretarlos. Ahora, ¿cómo sé yo si un individuo está bien o mal representado? Ok, hay unos índices que nos dan esa información y que R los calcula. Es lo que se llama como el coseno cuadrado. Los cosenos cuadrados son los que nos dan esa información. Ya les voy a explicar qué es eso del coseno. Observen que si yo tengo una variable A, perdón que se me movió, si tengo una variable A como esta, y yo la proyecto en el plano principal, la proyección es A techito. Entonces observen que A techo representa bastante bien a A, que era la variable original. Casi tienen la misma longitud y están muy cercanas. En ese caso, ¿cómo es alfa? Alfa es pequeño. Ahora, si alfa es pequeño, ¿cómo es el coseno de alfa? O el coseno cuadrado. Grande. Entre más pequeño el ángulo, más grande el coseno. Entonces, esta variable estará bien representada porque el alfa es pequeño y por lo tanto el coseno grande, cercano a 1. Ven esta otra variable b. Digamos esta variable b. Esta variable b está proyectada en esta b techo. Pero observen que este ángulo beta es muy grande. Y b techo no representa bien a b. Vean, porque b era mucho más larga que b techo. Entonces, cuando el ángulo es grande, el coseno tiende a ser pequeño. Entonces, en este caso, el coseno cuadrado de beta, ¿ok? Sería pequeño. Entonces, en el fondo lo que se hacen es calcular los cosenos cuadrados de cada variable. Si el coseno, de cada individuo, estamos hablando aquí de individuos, de cada fila de la tabla, de cada individuo. Si el coseno cuadrado se acerca a 1, es que la representación es muy buena. Y si el coseno cuadrado se acerca a 0, significa que la representación es muy mala. Ok, ahora, a partir de dónde es buena, a partir de dónde es mala, depende del ejemplo. Pero básicamente, aquí aunque suene raro, a partir de un 5% se considera ya que puede valer la pena verlo. O sea, a partir de 0.05. Ok, muy bien. Entonces, a ver si tengo alguna pregunta. Entonces, por ejemplo, acá, estos son los cosenos cuadrados del ejemplo de los estudiantes. Estos cosenos cuadrados los da el programa. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, yo lo que hago es, si yo voy a usar componente 1 y componente 2, me quedo solo con estos cosenos y desecho estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo estoy usando dimensión 1 y dimensión 2. Entonces, lo que se hace es que se suman estos al cuadrado y se multiplican por 100. Entonces, este más al cuadrado me da este más perdón. No sé, estos ya son los cosenos cuadrados, entonces no hay que elevarlos al cuadrado, ya están al cuadrado. El programa los da al cuadrado. Entonces 0.67 más 0.02 me da
0.69. Multiplicado por 100 me da 69.27. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se puede interpretar? Uno podría interpretar que este individuo tiene una calidad de representación del 69%. Como pueden ver, aquí hay unos de hasta el 98%, lo cual quiere decir que está muy bien representado. Acá el único que nos dio un poquito más bajo es Inés. Entonces ella sería la más mal representada, aunque todavía está bien representada. ¿Para qué se hace esto? Para quitar aquellos individuos que dan, si esto da muy bajo, si esto da menor a 5, algunos consideran 10%, algunos son muy exigentes, incluso hablan de un 50%. Pero si uno habla de un 50% termina en ciertas tablas de datos quitando demasiados individuos. En este caso no, pero en otros casos sí. Entonces, vamos a ver que algunos autores dicen que para allá del 10% es bueno, otros que para allá del 20%. Yo particular incluso considero que para allá del 5%, por una razón que más adelante les voy a explicar. Bueno, entonces aquí Inés, que es esta, es la que está más mal representada en este plano. Sin embargo, no es que esté mal representada, porque es un 60% suficiente, pero de todos estos ella es la que quedó más mal en esta foto. Si tuviéramos más datos, veríamos que sí salen muchos individuos que tal vez están mal representados. Ok, bueno, entonces también se calcula la calidad de la representación de las variables y se hace exactamente igual con el coseno cuadrado. Y entonces se interpreta exactamente igual. La única diferencia es que, si ustedes recuerdan, la correlación, dijimos la clase pasada, es el coseno. Entonces, el coseno cuadrado es la correlación al cuadrado. Entonces, la calidad de la representación de las variables es más fácil. Acá están los cosenos cuadrados de matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Entonces yo igual puedo hacer esto y venir a ver aquí cuáles son muy bajos. Ok, aunque da una coincidencia de que como la correlación y el coseno son lo mismo, en realidad las variables es más fácil ver si están mal representadas. Cuando una variable está mal representada, queda aquí, queda muy chiquitito. El vector, esa sería una variable mal representada. Cuando las variables quedan cerca del círculo, de la circunferencia esta, están bien representadas. Entonces aquí todas están muy bien representadas. Es decir, cuando la flecha casi pega al borde, significa que está muy bien representada. Si la flecha es muy pequeñita como esta, significa que la variable está mal representada. Entre más pequeña, más mal representada. Entonces en el círculo es un poquito más fácil de ver. Esto es una coincidencia porque gracias a que la correlación es a su vez el coseno. Entonces ver el coseno cuadrado es equivalente a ver la posición en el círculo. Ok, bueno, muy bien. Entonces aquí están las correlaciones de estas variables. Ok, muy bien, vamos a ir a ver que acá en el chat tengo alguna pregunta. Entonces, si yo excluyo, por ejemplo, a Inés, ¿debería volver a calcular el método? Buena pregunta. No, porque sería otro análisis en componentes principales. Entonces es muy buena pregunta esa. Yo no vuelvo a calcular todo. Si yo excluyo a Inés, por ejemplo, es una buena pregunta porque eso se va a ocupar en la tarea. Si yo excluyo a Inés de aquí, yo lo que hago es quitarla. No la tomo en cuenta para nada, no la interpreto, es como si no existiera. Pero el gráfico sí se interpreta tal cual, no es que vuelvo a correr el método quitándolo. Porque si corro el método quitándola, me da otro análisis en componentes principales y es capaz que en ese otro me queda el mismo mal representado. Entonces termino sin nada. Entonces no se trata de irlo a quitar a los datos, se trata de no interpretarlo en el gráfico. Muy buena pregunta, ¿eh? También en el círculo, si alguna variable quedara, por ejemplo, si ciencias estuviera aquí, pequeñitica, entonces yo no digo nada de ciencias. Yo no puedo decir que ciencias es correlacionada con matemática o no, porque el vector es demasiado pequeño como para llegar a conclusiones. Entonces simplemente la ignoro, no la interpreto. Y busco otras componentes donde tal vez quede mejor representada
y ahí sí la puedo interpretar. Ok, muy buena pregunta. Ok, otro gráfico importantísimo en análisis en componentes principales es lo que se conoce como la sobreposición de los gráficos. La sobreposición de los gráficos es la que nos permite interpretar por qué se forman los conglomerados. Vean qué interesante este gráfico que tenemos en pantalla. Observen que el conglomerado de Luis y Sonia, o el clúster de Luis y Sonia, queda jalado hacia acá, hacia donde está educación física. ¿Qué significa eso? Significa que Luis y Sonia, y sobre todo Luis, que está más acá, son buenos en educación física. Observen que Inés, Ana, José y Pedro quedan del lado donde está matemáticas y ciencias. ¿Qué significa eso? Quedan en el mismo cuadrante. Eso significa que Inés, Ana y José son buenos en matemáticas y ciencias. Observen que María, Carlos y Andrés quedan acá arriba un poquito, que jalan un poquito para allá, pero están, digámoslo, sobre todo Luis y María, del lado de español e historia. O sea que estos estudiantes acá en rojo son los que son buenos en historia y español. Ahora hay otras conclusiones a las que se pueden llegar negativas también. Inés, Ana y José están opuestos del lado de la educación física, o sea, estos son malos en educación física. Por el contrario, Luis y Sonia son buenos en educación física, pero van a ser malos o son malos en matemáticas y ciencias. ¿Okay? Entonces, esa sobreposición, eso se llama los gráficos de la dualidad o la teoría de la dualidad. Es lo que me permite interpretar los conglomerados. Ok, muy bien. Entonces vamos a... Ahora, podrían haber clústeres como este. Observen que Luis, Sonia y María están un poquito aquí. Sobre todo Andrés. Entonces, tal vez Andrés no es tan malo en educación física. Ven que ya jala un poco hacia el lado de educación física también, ¿verdad? Entonces, este clúster como que está un poquito aquí como al centro. Entonces, sobre todo lo jala historia y español, ¿verdad? Pero también tienen alguna influencia pequeña, sobre todo Andrés, en que él no debe ser tan malo en educación física. Ok, muy bien. Entonces, vamos a repasar cómo se interpreta esto. ¿Cómo se leen estos gráficos? Voy para atrás, perdón. Cuando yo tengo el plano principal, ahí, yo lo primero que hago es interpretar los clústeres. No interpretar, sino aquí nada más yo digo, bueno, hay 3 clústeres. Uno formado por Luis, Sonia, otro por Luis, Carlos, María y Andrés, otro por Inés, Ana y José. Pero todavía no sé por qué se formaron. Bueno, esa es la primera interpretación, buscar los clústeres. Segundo paso, ir al círculo de correlaciones. Y ahora sí, interpreto las correlaciones. Aquí interpreto, historia y español se correlacionan positivamente, matemáticas y ciencias se intercorrelacionan positivamente, matemáticas y educación física correlacionan negativamente, ciencias y educación física correlacionan negativamente, y no hay correlación entre historia y matemáticas, no hay correlación entre español y matemáticas, no hay correlación entre historia y ciencias, no hay correlación entre español y ciencias, tampoco hay correlación entre historia y educación física y entre español y educación física. Entonces, segundo paso, interpretar las correlaciones. Y tercer paso, con la sobreposición de los gráficos, que es esta que está acá, interpretar los conglomerados. Ahora sí puedo decir que este clúster o conglomerado es el de los estudiantes buenos en historia y español, este conglomerado es el de los estudiantes buenos en matemáticas y ciencias y malos en educación física, y este conglomerado es el bueno en educación física y malos en matemáticas y ciencias. Ok, aquí está eso explicado en texto. Muy bien, antes de ir al software, vamos a ver que tengo algunas preguntas aquí en el chat. Ok, dice, R te permite sobreponer los gráficos uno sobre otro
y no tenerlo uno al costado del otro. Hay un gráfico que se llama el B-plot que lo sobrepone, que lo hace Reitel, pero es más difícil de interpretar y de ver. Yo prefiero la versión francesa, que es la que vamos a usar de Factor Miner, que los pone uno a la par del otro para ver mejor las variables. Pero también hay uno que se llama el B-plot, que ahora lo podemos hacer en Reitel para que vean el B-plot, que los hace de una vez uno encima del otro. Eso se le llama un B-plot. Ok. Dice, el problema de las escalas en ambos gráficos tienen escalas diferentes. Sí, ambos gráficos tienen escalas un poco diferentes, pero es una buena pregunta. Lo que importa no es la escala, sino lo que importa es la dirección. Es decir, en este gráfico lo que importa es hacia dónde están. Por eso, aunque una variable, un individuo a veces esté un poco mal representado, lo importante es en qué cuadrante está o en qué eje está, qué variables lo jalan y cuáles no lo jalan. Ven, entonces eso no interesa tanto. Aquí es ver en qué cuadrante. Ven, por ejemplo, aquí es una cuestión de cuadrante. Están en el cuadrante 4. Educación física está como tirado al eje menos X. Entonces esto es el eje menos X contrapone los buenos de educación física y los malos en educación física. Ok. Entonces tiene que ver más con, no importa tanto la escala. Ok, son buenas preguntas. Perdón que voy a ir a ver ahí, tengo más preguntas en el chat. Ok. Pero programando sí se puede sobreponer. Sí, programando sí. Desde la consola de R vamos a ver más adelante en el tercer curso que estos gráficos los pueden manipular mucho más. Ok. Sí. Eso lo vamos a ver más adelante en el tercer curso. Dice R te permite que una tabla de datos adicione una columna y permite identificar a cada individuo de cada clúster. Sí. Eso se llama la proyección de individuos en suplementario, que no lo vamos a estudiar mucho en este curso, pero sí se puede. Y también se puede que R identifique los clústeres. Hoy les voy a dar una pincelada de eso, pero lo vamos a ver más la clase que viene. Cómo R puede él automáticamente identificar los clústeres y no dejar que uno lo haga visualmente. ¿Por qué cuando analizamos cantidades más grandes de individuos hace el análisis individual? Sería muy difícil. Sí, cierto. Cierto, Melvin. El análisis en componentes principales no es un método que funcione muy bien cuando hay demasiados individuos. No funciona, de hecho, porque serían tantos que es muy difícil ver algo en el gráfico. Ahí solo serviría como método de reducción de la dimensión, que es algo que ustedes van a trabajar en una tarea. Y para ese caso se usan otros métodos, que vamos a ver de hoy en 8, como la clasificación jerárquica o el método de las K-medias, K-means en inglés. Esos son métodos enfocados a mayores cantidades de datos. Pero en efecto, el análisis en componentes principales no es un método que se use, por lo menos desde el punto de vista de interpretación, con muchos datos. No se puede. Como método de reducción de la dimensión, sí, pero de eso vamos a hablar un poquito más de hoy en 8. Ok, muy buenas preguntas. Okay, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta adicional. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace un análisis en componentes principales en Factor Miner. Bueno, como les he mencionado, la clase anterior, Factor Miner es uno de los paquetes más interesantes que hay en R para esto. Es un paquete que hace el enfoque francés del análisis en componentes principales y fue desarrollado en la Universidad de Rennes por nada más que el mismísimo Jean Payés y sus estudiantes. Bueno, como ustedes ya saben, el paquete se llama con Library R Commander. Se leen los datos y se ejecuta Principal Components Analysis. Si este menú les aparece desactivo, es que leyeron mal las variables. Ok, bueno, aquí está explicado paso a paso. Vamos a irlo a hacer en vivo y a todo color en el software. Ok, muy bien. Aquí tengo R. Aquí tengo un folder. Y aquí está Factor Miner. Ok. Ahí están viendo Factor Miner versión Macintosh. Pero ese es exactamente igual en Windows. Lo que cambia un poquito los fonts, pero es exactamente lo mismo, los menús y todo. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es ir a leer los datos.
Vamos a correr el ejemplo de los estudiantes primero. Vamos a ir a leer los datos. Fundamental, esta caja de diálogo. Tengo que decirle que hay nombres de filas en la primera columna. Tengo que especificarle el separador. Recuerden darle clic a esto porque si no, no funciona. Alguno les dio problemas. Aquí especifico que el separador, recuerden, es punto y coma. Y que el separador de decimales es coma. Entonces le doy a aceptar y me voy a buscar mi archivo en la carpeta correspondiente. Yo lo tengo acá en datos y voy a cargar ejemplo estudiantes. Ok, muy bien. Ahí está. Ahí está el código R. Esto lo vamos a estudiar más adelante en otros cursos. Cómo se interpreta el código R. Ok, muy bien. Ya cargué los datos. Acá en esta ventana de arriba donde está el código R. Acá. Ok, eso es el código R. Y esto es la ventana de salidas. Bueno, visualizo los datos solo para asegurarme de que la lectura fue correcta. Ahí está bien. Ok, muy bien. Y ahora voy a ir a hacer análisis en componentes principales. Observen que este menú estaba desactivado. Si le sigue desactivado, luego de cargar los datos significa que le pusieron mal el separador de espacios o el separador de decimales. Y entonces le estás cargando las variables como cualitativas. Y el análisis en componentes principales tiene como requisito fundamental que las variables sean cuantitativas. Entonces le doy Principal Components, ahí me sale esta caja de diálogo, selecciono las variables que quiero usar, aquí selecciono todas, puedo hacerlo con menos, me voy a esta cajita acá y le digo que las salidas, quiero que me dé todas las salidas, los valores propios, las variables activas, los resultados de los individuos y la descripción de las dimensiones. Acá es para poder ir a ver los cosenos cuadrados y todos esos índices que me interesan. Le doy OK. Observen que aquí va a graficar componente 1 y componente 2. Yo podría decir aquí que me grafique la componente 3, por ejemplo, pero voy a hacerlo con componente 1 y 2. OK, le doy a aceptar. Y ahí está mi círculo de correlaciones acá. Y por acá está el plano principal. Lo puedo hacer más pequeñito para tratar de ver los dos juntos, por ejemplo, si quiero. Ok, círculo de correlaciones, plano principal. Ok, ahí los tengo. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ese sería el círculo de correlaciones y el plano principal. Alguien preguntaba algo que... bueno, acá, muy importante, si quiero ver la calidad de los individuos, ven que aquí estoy en la ventana de salidas. Entonces, aquí hay una serie de salidas, dan los componentes, los valores propios, los vectores propios, las coordenadas de las variables. Y aquí están, vean, los cosenos cuadrados. Ese cos2 quiere decir los cosenos cuadrados son de las variables, porque aquí, vean que aquí están las variables, matemáticas, ciencias, español, historia. Entonces ahí están los cosenos cuadrados. Hay otros índices que no hemos estudiado, como las contribuciones, etc. Por razones de tiempo, pero aquí están las coordenadas de los individuos. Estas serían las componentes principales, que son las que con las que se grafican, en este caso, el plano principal. Y aquí están los cosenos cuadrados de los individuos. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Porque esto es parte de la tarea. Yo le puedo dar aquí copy, lo copio y me lo llevo para un editor de texto o para Excel. Por ejemplo, aquí lo meto en este editor de texto y le doy, déjenme ver aquí. Okay, y le doy pegar y aquí me los traigo. ¿Ven? Entonces aquí a partir de este archivo de texto yo puedo decir voy a usar solo las dos primeras, por ejemplo, y ahí hago mis cálculos para saber cuáles individuos son bien representados y cuáles son mal representados. Esto lo puedo trabajar aquí, lo puedo tratar de meter en un Excel, etcétera. Quito estas. Van a ver que después desde la consola de R esto es mucho más fácil.
Pero eso lo vamos a ver más adelante en el tercer curso. Trabajar todo esto directamente desde la consola de R. Ok, ahí están los cosenos cuadrados. Entonces, por ejemplo, la calidad de María es 0.30 más 0.67, sería 0.97. Ok, la suma es 0.97. Y si lo multiplico por 100, entonces me dice que eso tiene casi un 97% de calidad. Okay. Yo lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en Excel, etc. La cuestión es que de acá lo puedo traer los cosenos cuadrados de los individuos. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué los cosenos cuadrados de las variables no tanto? Porque recuerden que para ver si una variable está bien o mal representada, basta ver si está muy cerca o muy largo del borde. Pero también yo me lo puedo traer esto acá, me lo puedo traer acá a un archivo, pegarlo, y ahí tengo los cosenos cuadrados de las variables. ¿Ok? Y empezar a hacer ahí algunos cálculos. Lo más cómodo es llevárselo para Excel y hacer algunas esas sumas en Excel. Bueno, muy bien. Vamos a ver que por acá tengo algunas preguntas en el chat. Dice, ¿el factor minor hace alguna diferencia en su análisis entre variables cuantitativa discreta o cuantitativa continua? No, ninguna diferencia. Es igual para efectos de factor minor. Lo trata igual si es cuantitativa, continua o discreta. Ahora, si la variable fuera cuantitativa discreta y fueran solo números positivos, cuando son totales, todas las variables son totales, es más conveniente usar otro método que está acá, que se llama el análisis de correspondencias. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ok, en ese caso sería más conveniente, aunque igual se le puede hacer un análisis en componentes principales. Ok, muy bien. Vamos a ver, dice otra pregunta, ¿qué determinación se tomaría en caso extremo en que la calidad de la información no alcance el mínimo determinado? ¿Se descartaría el estudio? Sí, casi nunca pasa, Douglas, pero puede pasar que la calidad de los gráficos y todo es tan malo que uno decide que en tablas, sobre todo con muchas columnas, con muchas variables, uno puede decir que no, que este método no funciona. Da gráficos de muy mala calidad y entonces vamos y mejor aplicamos otro método como clasificación jerárquica o K-medias que vamos a ver de hoy en 8. Ok, otro detalle acá que alguien preguntaba, pero esto lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene, en una tarea. Pero vean que, no, en la tarea es donde viene esto. Sí, es en la tarea, pero yo le puedo decir aquí que él me haga los clústeres, vean. Pero no, es en la próxima tarea. Yo le voy a decir aquí, selecciono todas las variables, selecciono todas las salidas, hago ejes 1 y 2, y le voy a decir que ejecute clustering after PCA. Perform clustering after PCA. En la próxima clase vamos a hablar más de esto, pero yo le puedo decir que ejecute clustering. La clase que viene vamos a ver qué es esto, hierarchical clustering. Le doy OK aquí y luego le doy a aceptar. Entonces él me pide aquí dónde voy a cortar el árbol. Esto lo vamos a ver en detalle más la clase que viene. Hago 3 clústeres y observen, me hace los mismos gráficos de antes, pero me hace este. Observen que este gráfico, él automáticamente me dibujó los clústeres de colores, ¿ok? Clúster verde, clúster rojo y clúster negro. Y además, graficó el centro de gravedad del clúster. Más adelante, en el tercer curso vamos a hablar mucho de este tema que se llama el centro de gravedad del clúster. Ok, pero vamos poco a poco, no se puede abarcar tanto en tan poco tiempo. Observen que es muy interesante que este gráfico, incluso muy bonito, lo hace aquí con el árbol jerárquico encima. La próxima clase les voy a explicar en detalle qué quiere decir este árbol jerárquico. Eso es tema de la clase que viene. Pero se los muestro hoy porque algunos me estaban preguntando que cómo se hacía eso, pero ahí se puede hacer. Ok, no se preocupen que eso lo vamos a ver en más detalle en la próxima lección.
Ok, vamos a ver si tengo más preguntas. ¿En qué análisis es más adecuado para determinar la relación entre variables categóricas? Análisis factorial de correspondencias. Si las variables son categóricas, lo que se debe usar es el análisis factorial de correspondencias, que aquí está. Análisis de correspondencias simples y análisis de correspondencias múltiples. Pero ese es otro tema, de otro curso más adelante. ¿Ok? Pero en ese caso correspondería a usar análisis de correspondencias. Ok, muy buena pregunta. Bueno, volvemos al PPT. Vamos a hacer ahora un análisis de componentes principales del ejemplo que vimos la clase pasada. Recuerdan el ejemplo de servicio al cliente, que son unos datos parciales de una tabla donde los clientes evalúan la calidad del servicio de un cierto supermercado. Las variables son la edad de la persona, la antigüedad, que quiere decir los años de visitar el supermercado, cómo califican las personas los espacios de parqueo, la velocidad de cajas y así sucesivamente hasta la calidad del servicio. Y estas variables todas varían, valga la redundancia, entre 0 y 10. Por eso es que si ustedes ven un archivo, esta variable yo la corregí y la dividí entre 10. Para que la edad también varíe entre 0 y 10. Luego vamos a ver por qué eso más adelante en la próxima clase. Porque si no se produce un problema con la escala, no en el análisis en componentes principales, sino en el método de K-medias y clasificación jerárquica que vamos a ver de hoy en 8. Bueno, entonces vamos a ir a hacer los cálculos en el software. Recuerdan que Damaris era atípica. No sé si recuerdan que Damaris era la que calificaba más mal todo y era como atípica ella. Si vemos acá en el gráfico, en el plano principal nos queda como atípica. ¿Qué significa? Porque sé que es atípica. Porque está como largo de todo el mundo. Entonces casi que hay que quitarla y analizarla por aparte. ¿Ok? Y si uno va a los datos se da cuenta por qué es atípica. Es la de mayor edad y es la que califica más mal la mayoría de las variables. Ok, vamos a ir a hacerlo un poco en el software y ahora les explico más acá. Ok, vamos a ir a Factor Miner, que ya se me perdió, acá atrás lo tengo. Voy, cargo los datos, separador punto y coma, separador decimal coma, aceptar, sobreescribir los datos sí, y voy a traerme ejemplo clientes. Ok, visualizo los datos, ahí están bien. Le doy análisis de componentes principales. Selecciono todas las variables. Y le doy a aceptar. Ahí estamos viendo el plano principal y el círculo de correlaciones. Ok, si los hago acá más pequeños los veo sobrepuestos, ok. Observen que ahí tengo todas las variables a la izquierda en el círculo de correlaciones y todos los individuos a la derecha en el plano principal. Lo primero que observo es que Damaris como que es atípica, porque se queda muy solita aquí, es como un clúster aparte. Eso se llama una atipicidad, que no lo había dado los box plots la clase pasada. Ahora, ¿por qué se forman estos grupos? ¿O cuáles grupos hay acá? Eso es lo que quisiéramos interpretar. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a ejecutarlo otra vez. Voy a seleccionar todas las variables. ¿Ok? Otra cosa que yo debería ver son los cosenos cuadrados, ¿verdad? Porque puede ser que haya variables mal representadas. Le voy a decir que ejecute clustering. Le puedo decir que... Ok. Voy a usar ejes 1 y 2. Y le doy aceptar. Acá me aparece este gráfico donde yo hago un corte, lo que se llama un corte dinámico. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ahí me decidió muy bien hacer 4 clústeres. Veamos acá de colores. Ahí están, el clúster azul, el clúster verde, el clúster rojo y Damaris que está en negro, que es atípica. Entonces Damaris caso aparte.
Ya sabemos que ella se aparta porque es muy atípica. Tiene una edad alta relativa a todos los demás y sí, sobre todo la edad. Y ahora vamos a analizar por qué se forman estos clústeres. Ok, y aquí está el gráfico en 3 dimensiones. Ahora, otra cosa que puedo ir a ver aquí, que yo debería ir a ver también antes de llegar a conclusiones, es por ejemplo acá, ven, acá están los cosenos cuadrados de los individuos. Yo debería llevarme esto y analizarlo en Excel o en algún lado. Me los puedo traer para acá y por ejemplo ahí los tengo. Si quito estas dimensiones, me quedo solo con las dos primeras, quito todo esto, entonces por ejemplo, bueno, ahí seguiría cuál es la calidad de la representación de Ariana. 10 más 0 más 4.23 por 10 a la menos 2. Eso quiere decir por 10 a la menos 2. O sea, eso es 0.00004. O sea que estos dos sumados dan 0.10. 0.10. 0 y el 4 sumado con este me daría como un 13, una cosa así. Ok. Que multiplicado por 100 me daría 10%. O sea que la calidad de la representación de Ariana es relativamente mala. Es de un 10%. Ahora, depende de la decisión que yo tome, hay que quitarla o dejarla. ¿Ok? La calidad de Giselle es 25.25 más 0.3 por 10 a la menos 1. Es decir, esto es en realidad 0.003 más 0.25, esto daría como 0.28. O sea que la calidad, de representación de Giselle es como del multiplicado por 100 es como de un 28%. Ok, entonces depende del criterio que yo use. Normalmente 28 me dicen que 32, 25 más 0, no, es que 0.03. Ok, bueno, sí, 28. Ahí por ahí me están ayudando a calcularlos. Pero bueno, ahí tendría que irlos a calcular todos para decidir. Si yo les digo que quiten todos aquellos con representación menor al 10, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No interpretar a Ariana. No interpretarla. Ahora, si yo les digo, dejen para arriba de 5%, entonces sí. Todo depende del criterio que uno quiera tomar. ¿Okay? En un muy buen plano principal yo puedo ser más exigente. Pero si no es demasiado bueno, no puedo ser muy exigente porque entonces me quedo sin individuos. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se interpreta ese plano? Ok. Aquí tengo en la filmina una explicación. Vean. Ahí ya quité a Damaris, que era atípica. Y tengo 3 clústeres. Clúster rojo, clúster verde y clúster azul. Ahora, ¿qué es lo que está impactando cada clúster de esos? Bueno, también puedo interpretar aquí cosas en las correlaciones. Por ejemplo, que la edad es correlacionada fuerte y positiva con la antigüedad. Que el espacio de parqueos es correlacionado fuerte y positivamente con la calidad de las instalaciones. O sea que quien evalúa bien el espacio de parqueo, evalúa bien la calidad de las instalaciones. Lo cual es lógico. Vean, velocidad de las cajas es opuesta a edad. O sea, hay una correlación negativa. O sea que quien tiene mayor edad evalúa más mal la velocidad de las cajas y viceversa. Observen acá una variable que es la que está más mal representada en este caso, que es esta, la calidad del servicio. ¿Por qué sé que es la más mal representada? Porque la flechita es pequeña. ¿Ok? Es muy pequeña, entonces es la que está mal representada. Yo podría decidir no usarla. Ahora, aquí hay un problema. Si ustedes recuerdan, los datos era mi variable más importante. Entonces, quitarla del estudio sería un poco contraproducente. Entonces, mejor la dejo. Bueno, y así puedo interpretar correlaciones. Vean, variedad de productos va muy correlacionada con prestigio de la empresa, sí, etcétera, etcétera. Podría interpretar todas las correlaciones.
Ahora, tercer paso. Quiero interpretar los clústeres. Entonces observen, perdón, voy a quitar esto acá. Observen que este primer clúster rojo acá arriba es el que está impactado por estas variables. Es decir, este clúster rojo de Flor, Roberto, Karen, etc., Beatriz, Rocío, son aquellos que tienen mayor edad, mayor tiempo de ir al supermercado y que están evaluando bien el espacio en parqueos y la calidad de las instalaciones. Y que están evaluando mal la ubicación. Vean que estas variables de acá quedan opuestas a ubicación. Entonces quiere decir que esta gente está evaluando de forma negativa la ubicación. A ellos no les gusta la ubicación del supermercado. Por su parte, el clúster azul, que es este, es impactado por estas variables. Es decir, estos son quienes evalúan positivamente la variedad de los productos, el prestigio de la empresa, la limpieza, la distribución de productos, la calidad de servicio y la velocidad de las cajas. El clúster azul. Clúster verde. Vean qué importante el clúster verde. El clúster verde casi se opone a todo. Se opone prácticamente a todas las variables. Solo está positivamente un poquito la ubicación, que queda para acá. Eso significa que este clúster verde solo va al supermercado porque le queda cerca. Pero ellos en general evalúan casi todo mal. ¿Qué significa eso? Que este es el clúster X, por decirle de alguna manera. Este es el clúster del cual el supermercado debería preocuparse. ¿Por qué? Son los clientes que están insatisfechos. Son los clientes que están evaluando mal el supermercado y que solo van a él porque les queda cerca. Solamente por eso. Muy bien. Bueno, más información sobre el análisis en componentes principales. Hay un libro que se conoce como la Biblia del análisis en componentes principales, que es el Jolife. Es un libro entero para análisis en componentes principales, que es para un curso. Nosotros en la maestría en matemática en la Universidad de Costa Rica damos un curso entero prácticamente para estudiar análisis en componentes principales. Si uno quiere hacer toda la matemática que hay detrás de eso, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar, ¿ok? Y bueno, y está el libro de Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, que es el libro de Factor Miner, que vale la pena que ahí viene explicado con mucho detalle todo esto que hemos visto hoy. Ok, vamos a ir a, nada más vamos a ver si tengo alguna pregunta aquí en el chat. Ok, dice, ese quitar es solo del gráfico. ¿Cómo lo hago desde R sin utilizar Paint o recortes? Muy buena pregunta. Para no usar, por ahora lo que vamos a tener que utilizar es Paint o recortes. John, sí se puede quitar del gráfico directamente desde R, pero para eso hay que ir a escribir un poquito de código en la consola. Entonces todavía no estamos en esa parte. Eso lo vamos a ver en el tercer curso. Es muy fácil quitarlo desde la consola, pero como todavía no vamos a estudiar eso, por ahora lo pueden hacer desde Paint, usando recortes. ¿Ok? Por ahora estamos estudiando los conceptos, que más adelante nos vamos a concentrar más en la programación. ¿Mejoraría el análisis si se toman las dimensiones 1 y 4? No, al contrario, Esteban, mejoraría el análisis. ¿Okay? Siempre las mejores dimensiones son la 1 y 2. O la 1 y 3, pero ya 1 y 4 sería un gráfico muy malo. En este ejemplo la edad no estaba en la escala de 1 a 10, por eso no era necesario. Sí, como no estaba en escala de 1 a 10, yo la reescalé, aunque el análisis en componentes principales lo hace automáticamente, entonces no hace falta. Ok, bueno, les quería mostrar nada más acá. Ok, vamos a salirnos de acá. Déjenme ver si es que acá ok, vamos a ir a hacer el análisis en componentes principales en REITEL, nada más para que ustedes vean la versión norteamericana del asunto. Ok,
Ok, entonces, si yo quiero hacerlo en Reitel, cargo Reitel, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer en general en Factor Miner. Vamos a usar más la versión francesa que la versión norteamericana, pero esto es por alguien que me preguntaba si se pueden hacer los gráficos de una vez sobrepuestos. Sí se pueden hacer de una vez sobrepuestos. El círculo de correlaciones y el plano principal. A eso es lo que se le llama un biplot. Entonces, si yo quiero decirle aquí en Reitel, bueno, lo primero es ir a leer los datos, ¿verdad? Entonces voy y leo los datos. Perdón. Ok, voy a hacer el ejemplo de estudiantes, que es más pequeñito. Ok, le digo que el separador es el punto y coma, y el separador de decimales es la coma. Le doy a ejecutar. Luego tengo que ir a quitarle esta partición y a quitarle aquí la primera variable, que la ignore, porque me está tomando los nombres de filas como nombres como si fuera una variable. Eso es un problema que tiene Reitel. Le doy a ejecutar y ya la quitó. Puedo visualizar mis datos, ahí están, bien leídos. ¿Ok? Y entonces me voy aquí a Explore y le doy, ven acá, Principal Components. Ahí ya hace Reitel análisis de componentes principales. Si le doy a ejecutar, acá está lo que estaba diciéndoles yo del biplot. Nada más que acá tiene un problema. En educación física me quedó para acá, están los dos gráficos juntos. 4 y 9, no me dice quién son 4 y 9, pero 4 y 9 son Luis y Sonia, que es el mismo clúster. Acá está el clúster, no recuerdo quiénes estaban acá, de los buenos en historia de educación física. Me pone el número, no me pone la etiqueta. Pero puedo ir a ver a la tabla de datos quiénes son. Y aquí están los que eran buenos en matemáticas y ciencias. Observen que es básicamente el mismo gráfico. Esto es lo que se conoce como un biplot, que es los dos sobrepuestos de una sola vez. ¿Ok? Sin embargo, a mí me gusta más bien verlos por separado. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver si tengo alguna pregunta por ahí en el chat. No, me preguntan aquí si se selecciona seleccionando suplementario y individuos. No, no es así. Eso es para hacer una cosa que se llama proyecciones suplementarias, que no hemos visto en detalle. Siempre se toman dimensiones 1 y 2. No necesariamente. Yo puedo hacer el gráfico con 1 y 3. ¿Ok? O por lo menos 1 y 3. ¿Ok? Ok, yo por ejemplo puedo ir aquí voy a cargar otra vez Factor Miner, que es Commander. Ok. Y les voy a hacer un gráfico con variables, con componentes 1 y 3, perdón. Ok, está un poquito lerdo cargando. Bueno, aquí voy, importo los datos. Ok. Ok, importo los datos. Digamos el ejemplo estudiantes otra vez. Y entonces yo puedo decirle aquí análisis en componentes principales y le puedo decir que me haga el gráfico en las componentes 1 y 3. Le doy a aceptar y ven que ahí tengo un gráfico que les había mostrado antes, que es este. Perdón, ahí mientras las acomodo las ventanas en Mac, tiene su historia. Ahí está, ese es un gráfico en las componentes 1 y 3. Que en términos generales es un gráfico más malo. Lo que pasa es que yo podría analizar los cosenos cuadrados y, por ejemplo, darme cuenta que tal vez Inés aquí sí está muy bien representada y en el otro no estaba tan bien representada. Además, es gráfico que me puede dar más información. También este gráfico da una información como que todas las materias en general son relativamente opuestas a educación física. El que es bueno en educación física es malo casi en todo. Eso no siempre es así, pero en esta tabla de datos lo da así. Y los que es bueno en las materias académicas es malo en educación física.
Y este clúster de aquí son los que son relativamente buenos en materias académicas, mientras que Sonia y Luis son los que son buenos en los deportes, por decirle de alguna manera. No es que no sean académicos los deportes, también lo son. Bueno, vamos a ver alguna pregunta más. ¿Cuándo se da el caso de que no existe correlación entre las variables? ¿Qué interpretación conjunta se da? Ninguna interpretación. O sea, cuando no hay correlación entre las variables, uno no puede interpretar nada. ¿Ok? No se dice nada en ese caso. ¿Ok? Bueno, por ahí se están aclarando entre ustedes algunas dudas. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Si tienen alguna pregunta adicional. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Bueno, decirles que para la logística ya la tarea número 1 fue revisada, ¿verdad? Hoy tienen que entregar la tarea número 2. Ahí en estos días estaremos revisando esa tarea. Ahí ustedes ya pueden ir viendo las notas. Ahí van apareciendo a la par de la tarea aparece la nota que le asignamos, ¿ok? Y ahí pueden ir viendo cómo va evolucionando el promedio, ¿ok? Bueno, quisiera saber si está disponible el solucionario. No sé a qué se refiere con el solucionario, de qué será, de los problemas. ¿Ok? Para que podamos comparar si nuestras interpretaciones fue buena. No, nosotros en general nunca damos las soluciones a los ejercicios acá en Promidad, porque si no, el problema que nos ha sucedido es que empiezan a circular en la web. Entonces, en general tenemos un juego de preguntas muy grande, pero no lo circulamos. Lo que sí les hacemos es que en las observaciones de la tarea, cuando le ponemos un ejercicio malo o algo malo, tratamos de explicarle ahí, aunque sea brevemente, por qué fue que perdió puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Qué pasaría? ¿Qué dice acá? ¿Qué pasaría si las variables no siguieran una forma normal? Debemos llevarla a la forma. No, aquí acuérdense, olvídense de curvas normales y todo eso, es estadística. Aquí no importa qué distribución sigan las variables. De hecho, en el análisis de componentes principales, para nada, Melvin, se está asumiendo normalidad de los datos, absolutamente innecesario. Ok, aquí estamos siguiendo el principio de que deje que los datos se muestren y no suponga que los datos siguen distribuciones de probabilidad. Ok, entonces no ocupamos para nada que los datos sigan la curva normal. Pueden seguirla o no, pero ese no es problema del análisis de componentes principales. Ok, para la tarea debemos haber quitado los datos atípicos antes. No, los datos atípicos hay que dejarlos, excepto si los datos atípicos se deben a errores en los datos, entonces sí hay que quitarlos. Si los datos atípicos se deben a que son atípicos, pero son correctos, entonces lo que hay que hacer es interpretarlos por aparte, pero no se quitan, ¿ok? Se quitan o se corrigen cuando son errores en los datos, errores de fuente, errores de origen de datos. Si son correctos, se dejan y se analizan aparte, excepto si están, digamos, distorsionando demasiado el estudio, podría ser, porque pasa a veces que un dato es tan atípico que se sale tanto a los demás que hace que todos los datos se vean como una pelota de puntos, entonces no deja de ver nada. Entonces en ese caso sí podría ser que valga la pena quitarlo. Ajá, usted evalúa cuál o cuáles de los compañeros hacen mejores interpretaciones y cuáles salen mejores gráficos, se puede hacer reducción de la dimensión con eso. Sí, bueno, aquí tratamos de evaluarlos a todos por lo más igual posible. Doctor, la fecha máxima de entrega de la tarea 2, hoy, hace 1 hora y 26 minutos. Era el último momento para entregar la tarea número 2. Ok, bueno, muy bien. ¿Y formar clúster? Ok. Ahora, si no la ha subido todavía, puede subirla. No negamos que la suban tardía, pero después se le sancionará en puntos. Y si ya la sube a partir de mañana, ya no le será tomada en cuenta, ¿verdad? Excepto si hay situaciones muy especiales. Pero en general, a partir de mañana, los asistentes empiezan a revisar tareas y se revisan solo las que estén, ¿verdad?
En general hay tiempo hasta hoy a las 6, pero si no la han subido, todavía hay oportunidad de subir la tarea número 2 al aula virtual. Aunque ahí nosotros nos damos cuenta cuántas horas o minutos la subieron después de la máxima hora permitida. Ok. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, es un tema un poco denso, ¿verdad? Ahí con la tarea número 3 van a ir practicando esto del análisis de componentes principales. Ahí vienen varios ejercicios interesantes que para terminar les voy a mostrar nada más. La tarea número 3. Ahí viene muy paso a paso qué es lo que hay que hacer. Pero básicamente es hacer un análisis en componentes principales. Vamos a estudiar ahí algo que se llama los algoritmos de recomendación, que ahí, bueno, ahí está explicado en la tarea, ¿verdad? Eso es algo que se usa mucho en data mining, que se llaman algoritmos de recomendación y que tienen que ver con qué producto le recomendamos a alguien. Aquí viene un ejemplo de Amazon que ustedes trabajaron en la tarea anterior y entonces se hacen algoritmos de recomendación. Aquí viene paso a paso para que no se me vayan a equivocar. Ok, ahí está el ejemplo. Hay que hacer interpretaciones. Recuerden, quien no hace interpretaciones pierde los puntos. O sea, no vas a hacer gráficos. Hay que hacer interpretaciones, es lo más importante de todo. Ok, quiero que eso les quede claro desde ahora. Ok, muy bien. Y entonces ahí vienen, bueno, varios ejercicios interesantes que tienen que ver con esto de las recomendaciones. También hay un ejemplo de las importaciones de México a Centroamérica en la que hay que excluir los individuos mal representados. Entonces vamos a tomar como criterio el coseno cuadrado menor a 5%. Esos hay que quitarlos de la interpretación, no de los datos, ¿ok? Muy importante. Alguien lo preguntó antes. Hay que quitarlos de los gráficos, borrarlos con Paint. Literalmente ir a Paint y quitarlos, pero no de los archivos de datos. Porque si lo quitan de los archivos de datos y vuelven a correr el método, es otro análisis en componentes principales. Ya no sería el mismo. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo de consumo de Europa. Este es muy interesante. Este ejercicio hay que comparar el plano que da el ACP con el mapa de Europa. Y vamos a ver quiénes logran llegar a la conclusión correcta. ¿Qué conclusión se puede sacar si uno grafica el plano principal y el mapa de Europa a la par? Busquen algún mapa de Europa por ahí en internet y los ponen a la par a ver qué ven. Esa es la pregunta. Ver qué conclusiones en el sentido de la interpretación, ¿verdad? Se pueden llegar si uno pone a la par el plano principal y el mapa de Europa. Un ejercicio muy interesante. Bueno, muy bien. Recuerden que tienen que ir poniendo todo en un Word y entregar en un PDF todo. No archivos Word, no recibimos, tienen que ser PDFs. Porque los archivos Word tienen el problema de que se desconfiguran. Entonces después se vuelve muy difícil de leer, aparte que son mucho más pesados. Entonces es mejor archivos PDF. ¿Cómo se hace un archivo PDF en Word? Pues es muy fácil. Nada más aquí en Word, por aquello de que si alguien no lo ha podido, ahí tengo a Word. Yo me voy a archivo, le digo guardar como y le digo formato PDF, ven acá. Ok, en formato le doy que lo guarde como un PDF, eso es todo. Ok, no hay mayor secreto. Para que lo suban en PDF y asegúrense de que no se le mueven los gráficos o algo distorsiona el documento o se pierde algún gráfico o alguna cosa. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Vamos a ver acá en el chat si hay algo. ¿Cómo se reproducirán los resultados en Excel para saber cómo es que se obtienen los valores de los componentes y los cosenos? ¿Cómo se reproducirán? Ah, no, uno nada más, o sea, no sé si se refiere a eso de que cómo se llevan a Excel. Ustedes lo pueden llevar a Excel con un copy-paste, copiar, pegar, o lo guardan en un archivo de texto, como este, por ejemplo. En un archivo de texto, le dan copy, pegan, lo hacen aquí en un archivo de texto y después van y abren este archivo de texto en Excel. Y con Excel ya lo generan como un XLSX y ahí pueden hacer los cálculos. Ok, y eso es a base de copy-paste. Después vamos a ver más adelante en otros cursos que yo puedo
muy fácil desde R directamente decirle grábenmelo en Excel. Ok, lo que pasa es que para eso hay que estar en la consola de R desde el código. Ok, vamos poco a poco. En el tercer curso vamos a hacer eso. Es directamente de R a Excel. R se comunica perfectamente con Excel, no hay problemas. Pero cuando uno está directamente en la consola, ¿a qué me refiero en la consola? Cuando yo estoy acá en RStudio y escribo comandos como estos que ustedes están viendo aquí en pantalla, que ya son códigos R propiamente. Eso lo vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar código R en el curso número 3. Ok, no por ahora. Todavía ahora estamos más concentrados en los conceptos, en los métodos. Ok, y más adelante nos vamos a concentrar en los códigos, porque si hacemos las dos cosas al mismo tiempo, se vuelve demasiado complicado. No se puede estudiar códigos y interpretaciones todo al mismo tiempo. Ok, bueno, muy bien. No, ¿cómo llego a R los números que vienen de Excel? No los ocupa. Eso nada más los ocupa Juan Pablo para responder las preguntas de la tarea. ¿Ok? De los gráficos usted puede borrar o eliminar los individuos que no va a interpretar, simplemente los ignora, no los interpreta o los borra con Paint o los corta con algún graficador ahí. Pero de hecho cuando lo hagamos directamente en R no ocupamos ni siquiera ir a hacer esos cálculos en Excel, porque esos cálculos se pueden hacer directamente en R. Ok, pero repito, insisto, estando acá en la consola de RStudio, temas que vamos a ir estudiando poco a poco, ¿verdad? Hay que tener calma porque, como les digo, los dos primeros cursos son más conceptuales. Queremos que entiendan bien los modelos, los métodos, más que R. Y los dos primeros cursos queremos que entiendan qué es un método exploratorio, qué es un método predictivo, qué funciona, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. Y en el tercer curso vamos a aprender, ahora sí, cómo se corren esos métodos aquí desde la consola de R y cómo se les puede sacar más provecho todavía y jugar más con los resultados, graficar, poner colores, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer en R. Guardar de una vez el resultado en Excel, guardar el resultado en una base de datos, hacer los juegos de una vez a la base de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso vamos a ir ahí con poco a poco, con tiempo vamos avanzando en todo eso. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos acá nada más acá a abrir la cámara para despedirnos. Nada más pues decirles que un gusto haberlos visto. Muy buenas noches a todos. Un saludo de Costa Rica para toda Latinoamérica. En este curso tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, básicamente de Chile hasta México. Y entonces un saludo muy afectuoso acá desde Costa Rica, desde todo el equipo de Probidad. Espero que en la tarea número 2 les haya ido bien. La número 1 estuvo muy bien hecha. Ya la 2 se complicó un poco más, la 3 se complica un poco más. Y así vamos incrementando el nivel del curso y de las tareas. No duden en consultar el chat. Yo les recomiendo a todos los que no lo han hecho, por favor consulten los foros. En el foro hemos resuelto esta semana que pasó cualquier cantidad de problemas y dudas que tenían los compañeros. Ahí se resolvieron creo que todas. Entonces a través del foro es la mejor manera de evacuar dudas. Ahí estamos los profesores y asistentes de Promidad casi que 24/7 atendiendo las dudas. ¿Okay? Entonces, recomendación muy fuerte de que utilicen el foro. Ok, bueno, muy buenas noches, muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días y nos estamos hablando a través del foro. Muchas gracias, saludos a todos, hasta luego.